Hoy va a ser el reto de enseñar odontología pediátrica en tiempos de COVID-19. Ya ha pasado un año desde que presenté algo similar en este mismo congreso, hace un año en nuestro congreso virtual, y es hora de evaluar cómo está la situación un año después. Es importante anotar que a pesar de que nosotros estamos, digamos, viendo una luz al final del camino, la situación de la pandemia continúa grave en algunos países de nuestro continente y en algunas ciudades de nuestro continente. Yo necesito moverme de aquí. Quiero mostrarles acá, está al lado izquierdo superior, la Facultad de Odontología en la cual trabajo y al lado derecho la fotografía en donde está ubicada nuestra facultad. Yo trabajo en la Universidad de Texas y nuestra facultad está adscrita a este gigantesco, monumental centro médico que es, entiendo, el centro médico más grande del mundo. Aquí se conjugan 69 instituciones de salud en este gran complejo médico. Entonces, como podrán imaginarse, la situación de la pandemia no nos afecta únicamente a nosotros, sino a todo el centro médico y por ende nosotros recibimos parte de esa influencia del centro médico. ¿Cómo hago para pasar aquí? No. Mariana, no me... Ok, ya. Ya. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nuestro amigo Covidio, como lo he llamado yo en términos amables, para ver si de pronto nos deja tranquilos algún día, nos obligó a establecer unos procesos de enseñanza en línea de una manera abrupta, a la cual no estábamos acostumbrados. Y eso nos puso unos retos y entonces, como tal, aparece el término enseñanza remota de emergencia para denominar a este nuevo sistema educativo. ¿Cuál es la consecuencia de esta pandemia? Y esto es tomado de un artículo que apareció en el Journal de Educación Dental. Más de 990 millones de estudiantes afectados. Eso es más o menos, poco menos, la población de la India en el mundo. No estoy hablando de odontología, estudiantes. Lo que corresponde al 56% de los educandos en el mundo. Y en la pandemia nuestra profesión se catalogó como de muy alto riesgo por la cantidad de procedimientos que generan aerosoles, algo que es inherente a lo que nosotros hacemos en nuestros pacientes. Y a pesar del número de programas académicos tan altos que hay en línea, la pandemia nos obligó a hacer programas de manera abrupta. La consecuencia, un reto sin precedentes en la estructura educativa. La odontología ha estado tradicionalmente siendo enseñada en el salón de clase, en el laboratorio y en la clínica. Y esto es lo que tenemos. Nuestro problema es que la odontología tiene teoría, tiene laboratorio y tiene clínica. La teoría, digamos que la pudimos solucionar de manera relativamente fácil. De hecho, hoy estamos haciendo lo que exactamente hacemos con nuestros estudiantes. Nos comunicamos en línea, damos las clases, oímos las preguntas y se acabó como un programa de televisión. En el laboratorio nos tocó hacer algunas modificaciones, no tanto porque los estudiantes no puedan hacer las prácticas, sino porque al ser, por lo menos en nuestra facultad, grupos tan grandes de 100 o 110 estudiantes, no es posible tener a todos los estudiantes juntos en un mismo lugar por la falta o por la complicación del distanciamiento social. Por eso entonces le he puesto a esta parte del laboratorio un signo de interrogación. Nosotros en el laboratorio nos tuvimos que diseñar un curso distinto al que veníamos enseñando. Una de mis tareas en la facultad es dirigir el curso de laboratorio de preclínica en odontología pediátrica. En este curso nosotros enseñamos la parte de restauradora y la parte de mantenedores de espacio.
El curso se logró hacer haciendo unas variaciones en las cuales el estudiante dividimos el grupo en dos partes. El grupo que estaba descansando, por decirlo así, tenía que hacer trabajo en casa basado en unas guías que se les presentaron. Y a la semana siguiente ese grupo iba al laboratorio y terminaba los procedimientos que tenía adjudicados. La situación se solucionó de manera relativamente buena. Los estudiantes agradecieron no solamente pues, que se continuara con el curso, sino que eso nos permitió tener un mayor contacto con el estudiante, nos permitió estar más cercanos y dar una docencia directa mucho mejor. La clínica, por supuesto, en ese periodo de la pandemia, en ese periodo agudo de la pandemia, se suspendió a nivel de facultades. Yo entiendo que la mayoría de las clínicas privadas continuaron su labor una vez adecuaron sus circunstancias al equipo de protección personal, a los distanciamientos sociales, etc. Pero en las facultades estuvieron suspendidas aproximadamente unos 5 meses. Nuestra facultad, nuestra universidad nos tiene acostumbrados a que semanalmente nos manda unas noticias, y por eso están en inglés, y entre las noticias decían presentaban enseñando teleodontología, innovando el currículum en la pandemia de COVID-19. Durante la pandemia, la actividad clínica se limitó a la atención de urgencias únicamente a los pacientes que estaban registrados en nuestra facultad. No atendíamos pacientes de primera vez. Los pacientes fueron atendidos por los profesores. Ahora, los pacientes niños que tenían urgencias fueron atendidos en el hospital por residentes y hacían la consulta con los profesores por teléfono, por los medios móviles. Se inició entonces la exploración de métodos alternativos de enseñanza, la teleodontología. Y para hacer esto se unieron las facultades de enfermería, de medicina, de artes y de odontología para crear unos casos de pacientes virtuales para enseñar dolor dental, dolor gingival, dolores en los maxilares y se involucró la facultad de arte porque usaron actores para presentar casos de pacientes virtuales. Y el profesorado de la facultad jugó el papel de observador. Vale la pena decir que esto fue involucrando únicamente a los pacientes adultos. Los pacientes niños no fue posible que hicieran el papel de actores porque no había el entrenamiento, digamos, necesario. Los estudiantes se dividieron en 3 grupos y a cada grupo se les asignaron 2 casos para analizar en un periodo de 15 minutos cada caso. Cuando los estudiantes empezaban a estudiar el caso, los profesores cerraban la cámara y una vez terminado el caso, se analizaba con el estudiante y aportaba al profesor las correcciones. Se hicieron en total 196 consultas virtuales en 3 días. Cada sesión se grabó y los videos se enviaron a los estudiantes para su revisión y crítica y que los compararan con las observaciones de los profesores. Esto pues es, digamos, una solución de emergencia que hizo la facultad o que tomó la facultad para solucionar en parte el problema de la falta de atención en clínicas. El principal objetivo entonces de esta odontología, y esto es muy importante decirlo, es atenuar los efectos de la cuarentena facilitando contenidos accesibles en la pandemia. No es sustituir, no es mejorar, sino simplemente evitar que lo aprendido se desaprenda o se pierda. En las áreas preclínicas, esta parte de teleodontología y esta parte de aprendizaje en línea ha sido particularmente útil. En el caso personal o particular del curso de laboratorio, lo que personalmente ideé, me da pena pues ponerlo en primera persona, ves que dividimos el grupo en 2 para que pudiera haber distanciamiento social, se asignaron grupos pequeños por profesor y el grupo que no estaba en preclínica ese día debía hacer
Doblaje de alambre, ejercicios de doblaje de alambre. Debía hacer una interpretación de un análisis de dentición mixta. Debía solucionar casos clínicos. Estos estudiantes todavía no han empezado clínica, pero entonces se nos ocurrió que le podríamos dar un componente clínico a un curso de laboratorio, y entonces las preguntas que se hacían en los elementos clínicos eran muy sencillas. Eran: identifique los dientes que hay en esta radiografía panorámica. Identifique qué dientes tienen caries. No se preguntaba ni si era mesial, distal, cuáles tienen caries. Identifique si ve alguna anomalía. Generalmente se las poníamos notoria, un supernumerario en todo, pues un mesiodenso, una ausencia congénita, cosas de ese estilo. Los resultados fueron altamente positivos, de acuerdo con los reportes de los estudiantes. Ahora, ¿cuáles son las tecnologías? Tenemos todo. Lo único que necesita es un teléfono móvil o un computador. Y todos estos temas que vemos ahí, odontología, todas las ciencias básicas, incluyendo la teoría de la odontología pediátrica, se pueden enseñar a través del computador. De hecho, en este momento, los cursos teóricos de odontología pediátrica los estamos dando de manera virtual. Todos los cursos son virtuales. Los seminarios con los residentes se están dando de manera virtual, aunque recibimos a un número mínimo de ellos en nuestro salón de seminarios, que tenemos que conservar la distancia social. En la parte de laboratorio, la facultad para los cursos de odontología restauradora y prótesis dotó a los estudiantes con un micromotor y un simulador para que hagan los ejercicios en casa con la ayuda de un video. En el curso de odontología pediátrica de laboratorio también les hice algunos videos de cómo doblar los alambres, cómo hacer los ejercicios. Y los casos con los actores de la Facultad de Artes. Bueno. Me llamó mucho la atención que estuve buscando información y todos los libros, todos los artículos, todos hablan de odontología digital, hablan de teleodontología. Nada hay absolutamente publicado, por lo menos en libros, en la parte de odontología pediátrica. Todo está dirigido a el diagnóstico de ortodoncia, de implantes, de prótesis, de cirugía, hasta de periodoncia, pero muy poquito de odontología pediátrica. Bueno, ¿cuáles son los resultados que reporta la literatura? Que más del 80% de los estudiantes tuvieron un desempeño muy satisfactorio o satisfactorio. Los resultados de las pruebas teóricas, y en eso hago énfasis, fueron significativamente mejores que las del grupo tradicional y no se encontraron diferencias significativas en las pruebas de laboratorio entre los dos grupos. Los estudiantes que participan en línea están en capacidad de interpretar la información clínica y de hacer recomendaciones con respecto al tratamiento. Yo me pregunto, ¿pueden los estudiantes traducir este conocimiento a tratamientos reales? Nosotros estamos viendo en este momento en nuestros residentes que llegan de primera vez, y aquí es muy frecuente que el estudiante termine su odontología y pase directamente a residente, que esos últimos 6 meses de formación clínica en la universidad, en la odontología, son fundamentales para la experiencia clínica del estudiante, porque es aquí cuando más procedimientos clínicos hacen. Y ellos estuvieron 6 meses, de pronto más, sin hacer realmente ningún tratamiento, porque puede que pudieran estar atendiendo clínica, más el miedo de los pacientes era pues notorio y las ausencias de pacientes o las citas perdidas eran muchos. Entonces, muchos de estos estudiantes llegaron a residencia con unos vacíos clínicos grandes que estamos solucionando pues en este momento en residencia, por lo menos en nuestro caso, pues con mayores exigencias y mayores cuidados con estos estudiantes, porque no sabemos si son capaces de traducir estos conocimientos a un tratamiento real. Se me está acortando el tiempo, entonces, ¿cuáles eran los retos? Proteger la salud de estudiantes, profesores, asistentes,
asegurar la continuidad y la calidad de la educación, asegurar la aceptación de las medidas de bioseguridad, que en muchos de nosotros nos fue muy difícil. Para los que ya tenemos alguna edad, cuando apareció la epidemia de SIDA, la odontología se trabajaba sin guantes, sin mascarilla, era simplemente lavado de manos. Costó mucho trabajo hacer ese cambio y ahora este otro. Y asegurarse de que los estudiantes tengan la docencia y las experiencias clínicas necesarias y llevar a cabo las experiencias de evaluación que permitan establecer competencias de aprendizaje. ¿Cuál es el problema? Las facultades son áreas abiertas, como ustedes ven en las clínicas de nuestra facultad, tienen, pues pasan de un lado a otro y de un momento a otro teníamos que suspender esto, entonces dejar entre paciente y paciente, dejar un espacio, una clínica sin utilizar, un operatorio sin utilizar y empezar, perdón, a utilizar obviamente los elementos de protección personal. Aquí vemos un paciente de endodoncia en el cual se está usando el microscopio y todo pues tiene que estar con los debidos equipos de protección personal que en cierta manera dificultan el trabajo, dificultan la comunicación, dificultan ese contacto y ese lenguaje corporal que uno ve en los pacientes y que ellos ven en uno. Entonces, esto pues fue algo que nos tocó adaptarnos, como trabajo, hubo escasez de materiales, en un principio hubo escasez de máquinas, de cámaras, perdón, de máscaras N95, entonces esto fue, pues digamos, la transición a la nueva situación que teníamos. Entonces, ¿cuál es el problema de odontopediatría? Nuestros estudiantes habían completado 2/3 partes de la rotación en odontología pediátrica y lo que faltaba era lo que se hacía en ese último semestre. O sea, eso se perdió. El reto era evitar la atrición y pérdida de conocimientos y desarrollar un programa que nos permitiera aumentar la capacidad y solucionar los problemas diagnósticos y de habilidad manual. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un programa virtual con grupos pequeños de 16 estudiantes cada uno. Y lo que se hacía era lo que hicimos, perdón, en esto debo darle crédito al doctor Nathaniel Salaco, perdón, que fue el que nos lideró en este tema. Creamos entre todos un repertorio de 32 casos clínicos con 8 dominios, que eran odontología integral, salud oral infantil, orientación del comportamiento, patología oral, necesidades especiales, oclusión, trauma y prevención. Y en cada uno de estos temas teníamos que tener, o los estudiantes tenían que desarrollar la información del paciente, la historia médica, los hallazgos clínicos, las ayudas diagnósticas, el diagnóstico, plan de tratamiento y seguimiento. Una vez se les entregaba a los estudiantes este caso, ellos presentaban los casos, los discutían y lo presentaban y nosotros como profesores, que estábamos todos presentes, moderábamos el caso. El segundo componente era mantener las habilidades manuales. Entonces, para este procedimiento se hacía procedimientos operatorios en maniquí, pero en la clínica. Se llevaba el maniquí a la clínica, se sentaba en el sillón operatorio, se hacía el procedimiento tal como se hacía o como se hace en los pacientes con este equipo de protección personal. Se les daba un periodo de tiempo específico. En media hora tienen que hacer esta pulpotomía y esta corona de acero, y tenían que hacer pues todos los procedimientos que requirieran en un periodo específico de tiempo. Y teníamos un profesor por 4 estudiantes. Grupos de 16 estudiantes para 4 rotaciones. Este era el horario. Trabajamos a las 8:10, de 8 a 8:10 hacíamos la introducción al curso. De 8:10 a 9 se hacían el trabajo independiente y solución de problemas. Los profesores abandonábamos el salón. De 9 a 10 de la mañana, 10:15, se revisaban los casos clínicos con los profesores presentes y el resto del tiempo procedimientos en maniquí. Estas eran las 2 preparaciones de clase 2, 2 pulpotomías, 2 coronas de acero y planear y fabricar sin soldar un mantenedor de espacio unilateral y uno bilateral.
Estas siglas en inglés, que quieren decir desarrollo de habilidades y manejo del paciente virtual, no ha sido reportado en la educación dental. Y eso fue lo que nosotros desarrollamos, como lo digo, con el liderazgo del doctor Nat Salaco, a quien le damos todos los créditos que requiere, o que merece, perdón, no es que requiera, él los merece. Este ensayo pretende entonces mantener la rotación clínica virtual y ampliarla para incluir exámenes pre y post, y así evaluar la efectividad del aprendizaje, analizar el análisis cualitativo y la inclusión de estudiantes de posgrado y profesores de otras áreas. Rápidamente les muestro, porque se me está acabando el tiempo, cuáles eran por lo menos 3 de los casos que hablamos. Caries dental. Es una enfermedad crónica relacionada con estilo de vida que necesita cambios en la dieta. Una de las formas de lograr es hacer la entrevista motivacional. Entonces, las preguntas que le hacíamos, describa la técnica y actúe la técnica con un compañero. Llame a un compañero suyo y sirvan de actor. Uno va a servir de paciente, el otro va a servir de operador y va a hacer una simulación de una entrevista motivacional para el problema de caries dental. Otro es un niño de 5 años con historia de múltiples cancelaciones de citas y con tratamiento iniciado. La madre ha llamado al consultorio. ¿Ustedes no les ha pasado que revisan y revisan las diapositivas para que no quede ningún error? Y preciso que queda, véalo, ahí quedó, llamado al consultorio solicitando cita de urgencia por un dolor intermitente. Las preguntas que tienen los estudiantes que resolver es: enumere 3 datos adicionales para prescribir analgésicos en este paciente. Enumere 2 que se le pueden prescribir y escriba en un papel la prescripción. Y otra era de patología, describa qué tipo de patología es esta, cómo la puede tratar, cuál es su diagnóstico y cómo se manejaría el caso. Conclusiones. La falta de experiencias clínicas se ha manifestado en la calidad de los aspirantes a la residencia. Los resultados de exámenes de estado que aquí hacen para obtener la licencia, no presentaron variaciones significativas con respecto a años pasados. Los exámenes de estado, sin embargo, han variado. Ya se hacen en maniquí, no en pacientes como tradicionalmente se ha hecho toda la vida. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿son los estudiantes capaces de trasladar lo que hacen en el maniquí al paciente? Será necesario entonces hacer una evaluación comparativa con los grupos anteriores. Y esto es un dato que no es una conclusión mía, sino una discusión o una conversación que tuve con algún profesor que estuvo en los exámenes para los especialistas en odontopediatría. Se ha explorado la posibilidad, por favor que quede muy claro, explorado la posibilidad de exigir un año de residencia en odontología general antes de poder aspirar a residencia en odontología pediátrica, por lo menos para subsanar en parte esta situación. Me llamó la atención que la doctora Lipari ahora presentaba que en las encuestas que hicieron a los asistentes, que hubo muy pocas publicaciones o que hubo muy poca oportunidad de publicar debido a la pandemia. Y de acuerdo, no hubo pues muchos fondos para hacer investigación, no hubo posibilidades de laboratorio, no había posibilidades de hacer ensayos clínicos. Sin embargo, me llamó la atención toda la cantidad de artículos que se escribieron sobre educación dental. Eso sí, tanto que el Journal of Dental Education publicó un número especial llamado Avanzando a través de la innovación en tiempos de retos o tiempos difíciles. Entonces, nuestra facultad, la nuestra, contribuyó a este trabajo o a este journal con 15 artículos. No más, nuestra facultad, todo lo que les estoy mostrando son de profesores de nuestra facultad. 15 artículos. Esta es mi contribución, espero que haya sido del agrado.
Les agradezco de nuevo infinitamente al comité organizador por su invitación. Dejo mi correo por si hay alguna pregunta que pueda resolver. Infortunadamente no me puedo quedar sino una media hora más antes de partir a mi cita, pero dejo mi correo para las inquietudes que pueda resolver. Muchas gracias.